Hoy vamos a romper un poquito la costumbre de los programas anteriores, vamos a hablar un poquito de deporte sin perdernos de esa parte humana y cultural. Hoy estoy con una persona que se le ocurrió una idea muy especial, que es la tarjeta verde. Hay tarjeta amarilla, tarjeta roja, y esta tarjeta verde tiene algo bien curioso que contarnos, y estamos pues con su creador, Roosevelt Castro Borges. Roosevelt, bienvenido a Ligeramente Hablando, ¿cómo estás? Muy buenas a ti, Sebastián, gracias por la invitación a Ligeramente Hablando y aquí a hablar de nuestro apasionamiento del fútbol y especialmente nuestra contribución con el contexto de la paz precisamente del fútbol, que es la tarjeta verde. Roosevelt, contanos qué es la tarjeta verde, en qué consiste la tarjeta verde. Bueno, la tarjeta verde es una iniciativa para premiar acciones de fair play. Nace en la ciudad de Medellín hace 30 años, precisamente de un arbitraje didáctico de fortalecimiento en valores que tenía con los niños de fútbol antioqueño. Inicialmente les enseñaba las normas a los niños del arbitraje, las 17 reglas, más adelante la parte axiológica, 10 años después, con una laminita del Divino Niño. Inicialmente empecé con una laminita del Divino Niño, sobre pretexto de educar en valores, con una frase que tenía yo de batalla, que llevamos respeto y tolerancia a un adversario, y después más adelante, entre el variopinto paisaje cultural y religioso, hay creer religiosos, la mutó a la tarjeta verde. Entonces esta tarjeta verde pretende precisamente premiar acciones de fair play o juego limpio. Bueno, yo quisiera saber cuál es ese camino que te llevó a la tarjeta verde. ¿Cómo llegaste a la tarjeta verde? ¿Sí? ¿Cómo la creaste? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es un proceso demasiado grande porque decía yo anteriormente 30 años, 3 décadas para tener esa posibilidad de nuestra iniciativa Fair Play. Primero sacarlo a los niños, digamos buscar espacios de paz y convivencia. Entonces un día cualquiera en nuestro curso arbitral que teníamos en la Liga Antioqueña de Fútbol, en Antioquia específicamente, yo le di por enseñarle las normas primero a los niños. Entonces llegaron cartas de felicitación por ese arbitraje didáctico con los niños y la manera de cómo me dirigía hacia ellos. Y después más adelante digo, yo pues tengo que cambiar pues, el paradigma del arbitraje y tengo que mantener otro ingrediente, el axiológico, el de los valores. Y entonces empecé a implementar, como decía anteriormente, también previamente la laminita del Divino Niño se fue diluyendo por completo con el tiempo ante patrones culturales que existían ahí, niños testigos de Jehová, musulmanes, budistas, judíos que no creen en el cuento de la laminita del Divino Niño. Entonces trató y mutó previamente a ese código de la tarjeta verde, articulado incluso a la historia de las tarjetas del fútbol. Contanos un poquito de esa historia de las tarjetas de fútbol. Las tarjetas en el fútbol las inventó un inglés que se llama Kennington Aston. Este inglés preocupado previamente porque le tocó un zafarrancho, la famosa Batalla de Santiago. Ese señor se llama Kennington Aston. En 1962 ese zafarrancho fue el partido entre Italia y Chile, que era local. Meses antes los italianos habían dicho que las mujeres chilenas eran muy feitas, tenían poca gracia, y al tener esa poca gracia, los chilenos, en sed de venganza por su cultura, por sus mujeres, empezaron a darle patada, puntapié, codazo a todos los italianos, digamos así, para que respetaran a nuestras mujeres, para hacerse sentir que las mujeres había que respetarlas. ¿Y qué pasó en ese momento dado también? Entonces digo yo, había causales de amonestación y de expulsión. Mira la Torre de Babel, el panorama por completo. Él hablaba inglés, los chilenos hablaban español, había un asistente arbitral, entonces juez de línea que era un mexicano, el otro era asistente arbitral o juez de línea en ese momento también que era un inglés, pero de Norteamérica, el inglés y el otro hablando italiano. Entonces, qué sancocho ese, ¿eh? ¿Quién me entendía pues por completo? ¿Sí o no, Sebastián? Entonces, va para el 66, este señor Kennington Aston estaba en el buró de la FIFA, en el buró más que todo de International Board, un ente adscrito a la FIFA, y entonces el que regula las reglas de juego, que es precisamente International Board, y el hombrecito también le empezó, estaba de local, el Mundial del 66, Inglaterra, partido de cuartos de final, Inglaterra contra Argentina, arbitrado por Clayton, un árbitro alemán. Entonces también otra Torre de Babel por completo. Este árbitro alemán, meses después entendió que era para favorecer los intereses argentinos, expulsó al Messi de la época de Argentina.
que se llamaba Ubaldo Ratín, jugador del Boca Juniors, un talentoso jugador de ahí también en su momento, y entonces lo expulsó. Y al expulsarlo, no entendió por qué. Cuestiones verbales, cuestiones de idiomáticas, cuestiones de esa torre de Babel que hablaba anteriormente. Entonces yo no entendí por qué me expulsó ese señor. Y entonces en el minuto 86 ya Horst hace el gol y clasifica a semifinales Inglaterra y eliminan a Argentina de la Copa del Mundo. Eran las candidatas importantes ahí. Si a Inglaterra le ganaba a Argentina, era candidato para la final, y precisamente la final la jugó Inglaterra contra Alemania, y después ya Montis por el foro los alemanes perdieron 4-2 esa final, pero ya de todas maneras. Entonces ya un día cualquiera conduciendo por las calles londinenses, él vio el semáforo, ese código universal. Y yo, ese código universal, ¿cuál es el código universal que respetan todas las culturas? Pues el semáforo. Él vio que con el rojo podía tener la violencia, con el amarillo estabas en alerta. Advirtiendo, una advertencia, la primera llamada de atención. La primera atención. Y faltaba el verde, que sigan en el camino del fuego limpio los valores. Este verde empecé a implementarlo en 1986, pero antes, entonces en el 78, en el 68 hubo los Juegos Olímpicos en México. Entonces en México se empezaron a implementar experimentalmente hablando estas tarjetas, y ya para 1970 ya este código fue refrendado por el International Board, por el reglamento del fútbol, y cobijado con el cuento. Entonces ya para el México 70, en el Mundial, se empezaron a implementar las tarjetas. El primer amonestado fue un ruso en el partido inaugural contra México, y entonces ya el ruso entendió que la amarilla estaba en alerta, y el primer expulsado en un Mundial fue Eugenio Caselli en el 74, en el partido entre Alemania y el elenco chileno, y ya entendió Caselli que la rojita era para irse para las duchas. Bueno, contanos la mecánica de esa tarjeta verde, comentanos cómo funciona, cómo la implementas o cómo la implementaría uno en un partido. Supongamos que yo quisiera ser árbitro y ya estuviera formado en la materia, ¿cómo sería ahí la cuestión? ¿Cómo la implementas vos? ¿Cómo la llevas a cabo? La parte operativa de la tarjeta verde es muy sencilla. Esta va a premiar las acciones de juego limpio. Las otras, la roja y la amarilla, castigan. Cualquier acción de fair play, de juego limpio, va a tener presente en cuenta el jugador. El jugador que botó el balón para que tenga su adversario, tome tarjeta verde. El que de pronto reconoció que no fue falta, que no fue penalti, usted pitó y no fue penalti, tome tarjeta verde, acción de juego limpio. Que pronto se dio cuenta los cuerpos técnicos del equipo contrario que se cayó un jugador, lo atendieron. Para los cuerpos técnicos también tarjeta verde. Todos los que le juegan limpio al fútbol de alguna manera y que no se reglamenta estas acciones de juego limpio tendrán tarjeta verde. Y yo estoy proponiendo también que por cada acción de juego limpio un punto, y que por cada 5 acciones de fair play de juego limpio anulen una amarilla, 10 acciones de juego limpio alunen una roja, pero depende de la roja también, porque si una roja violenta, una patada a un adversario, por ejemplo la que hace este señor de Santa Fe, ese sí que le metan cárcel, no, ese no le da, le parte la pierna ahí, la pierna, no, que le parte la pierna, no. Y 20 tarjetas verdes alunen una expulsión de cuerpos técnicos. Hablando de tarjetas, hermano, a mí ya me sacaron la amarilla, entonces me gustaría vos que nos contaras el impacto, dónde se está implementando ya, y oficialmente ya hay algún viso de esa implementación. Sí, ya hay implementación, gracias a Dios. A partir de del 2015, la segunda división del fútbol italiano la retomó en sus saberes, en sus bienes más sabidos. Bien, mira, la segunda división, un partido para unos equipos para llegar al ascenso de la primera. En el calcio italiano, que es un fútbol demasiado violento, la está implementando entonces desde el 2015, experimentalmente hablando. Ya para el 2010, también en la temporada 2013-2014, la Real Federación Andaluza le aprueba a un señor Quique Cabas también esta iniciativa de fair play de nosotros, del juego limpio. Ligas filiales a la francesa también la tienen. Unos colectivos de árbitros de Guadalajara, de Acapulco, de Médico DF también la tienen. Y el año pasado, el libro de la moral
de carácter obligatorio para las escuelas primarias, especialmente para el curso de tercera primaria de las escuelas japonesas, también van a tener tienen esta tarjeta verde en su haber para el fair play, para el juego limpio de los niños japoneses. Pero qué chévere, hombre, yo te felicito, ojalá que la implementen de manera masiva a nivel global. Contanos tus medios de contacto, por dónde te podrían ubicar las personas si quieren conversar con vos, si de pronto en alguna escuela o en alguna institución, en algún lugar te quieren llamar y tener en cuenta para alguna actividad con vos como árbitro y como promotor de esa tarjeta verde. Bueno, ayer estoy en redes sociales, aparezco como Rosbel Castro Borges, en Twitter también aparezco como @agapitosilva, en Instagram no tengo Instagram, gracias a Dios, pero bueno, también tengo un teléfono telefónico de celular que es el 300-454-0685, 300-454-0685, y a través de todo, usted Sebastián un montón también, que nos puede contactar un montón también claro que sí, esta iniciativa. Claro que sí, con mucho gusto. Antes de que nos saquen la tarjeta roja, Roosevelt, muchas gracias por venir a Ligeramente Hablando. Bienvenido aquí las veces que sea, que este es un tema que estamos en el abreboca nada más, ya nos quedamos con ganas de seguir conversando un poco más, pero luego nos contarás más historias porque tenés mucho por contar. Bueno, sí, muchas gracias a ti, Sebastián, y Ligeramente Hablando por esta oportunidad de mostrar estas iniciativas de la tarjeta verde en el fútbol, y como siempre digo yo, que por hoy le saquemos tarjeta roja a la violencia y le demos la norma de la ventaja al amor. Excelente.